Bienvenidos a mi canal una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un vídeo que hay, amigos, prepárense. Porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha revolucionado las redes sociales, un tema que nos tiene a todos, literalmente, al borde del asiento. Kerem Bürsin, Hande Erçel, ese cuerpazo. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a desentrañar todo el drama, analizar las indirectas, las respuestas, y por supuesto, a deleitarnos con ese, bueno, ya saben. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por estar. Suscríbanse al canal para no perderse nada. No se van a arrepentir. Tenemos toneladas de contenido sobre novelas turcas, farándula, chismes, y todo lo que les encanta. Denle al botoncito rojo, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y sean parte de esta comunidad increíble. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Como ya sabrán o si no lo saben, ya se los cuento, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja más querida de la televisión turca, gracias a la exitosísima serie Love is in the Air. La química entre ellos era explosiva. En la pantalla y aparentemente también fuera de ella. Por un tiempo, todo fue miel sobre hojuelas. Fotos juntos, declaraciones de amor, portadas de revistas, eran la pareja perfecta. Pero como suele pasar en Hollywood, y en la vida real, el cuento de hadas llegó a su fin. ¿Y cómo reaccionaron los fans? Drama por todas partes. Redes sociales en llamas, teorías de conspiración, y por supuesto, la eterna pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué terminaron? Los rumores sobre infidelidades, diferencias irreconciliables, presiones de trabajo, todo se mezcló en una tormenta perfecta. Pero lo que nos interesa hoy es el después. ¿Cómo han manejado la situación Kerem y Hande? ¿Se han dedicado a ignorarse mutuamente o ha habido alguna indirecta? Y aquí es donde entra en juego nuestro tema principal, la supuesta respuesta de Kerem Bürsin a Hande y esa foto. Para entender bien el contexto, tenemos que retroceder un poquito. Hande Erçel, después de la ruptura, ha estado muy activa en redes sociales, publicando fotos, participando en eventos, digamos que ha estado ocupada. Y por supuesto, muy guapa. Esto es un hecho, chicos. No podemos negarlo. Hande es una mujer espectacular. Y como buena celebridad, cada publicación suya es analizada con lupa. Cada like, cada comentario, todo es susceptible de ser interpretado. Ahora, aquí viene la parte interesante. Hande en una de sus publicaciones compartió una foto en la que, bueno, estaba radiante. Usaba un vestido, digamos, un vestido que dejaba entrever, un poco, su figura. Y por supuesto, los fans comenzaron a especular. ¿A quién iba dirigida esta foto? ¿Es un mensaje para Kerem? ¿Quiere que se arrepienta? Las redes sociales estallaron con este tema. ¿Y qué hizo Kerem? Bueno, ahí es donde entramos en materia. Porque Kerem aparentemente, y digo aparentemente porque esto es lo divertido de todo, respondió. ¿Cómo respondió? Con una foto. Una foto que hay, amigos, agárrense. Una foto en la que, bueno, mostraba su cuerpo. Sí, lo escucharon bien. Kerem Bürsin en todo su esplendor. Sin camiseta. En la playa. Con el sol poniéndose, ¡ay, Dios mío! La foto, obviamente, causó furor. Las redes sociales explotaron, una vez más. Los comentarios, las reacciones, los memes, todo fue un caos organizado. Pero, ¿era una respuesta a Hande? ¿Una declaración de guerra? ¿O simplemente Kerem, siendo Kerem, mostrando su cuerpo? Vamos a analizarlo en detalle, paso a paso. Primero, la foto en sí. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? La foto generalmente mostraba a Kerem disfrutando de un momento de relax. En la playa, como dije antes. Sol, arena, y él, wow. Un hombre atractivo, no lo podemos negar. El físico de Kerem Bürsin siempre ha sido un tema de conversación. Es un hombre que cuida su cuerpo, que se preocupa por su salud, y se nota. La pose, la mirada, todo estaba estudiado. Parecía casual, pero, ¿lo era realmente? ¿O era una forma sutil de decir, mira lo que te perdiste? Aquí es donde entran las interpretaciones. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Segundo, el timing.
¿Cuándo se publicó la foto? ¿Coincidió con alguna publicación de Ande? ¿Fue casualidad o fue premeditado? En estos casos, la coincidencia es un arma de doble filo. Puede ser una simple casualidad o una estrategia bien pensada. En el mundo de la farándula, todo se mide al milímetro. Cada publicación es una jugada. Tercero, el contexto. ¿Qué ha dicho Kerem sobre Ande desde la ruptura? ¿Han tenido contacto? Se han lanzado indirectas en otras ocasiones. La historia completa es fundamental para entender lo que puede estar pasando. Si han mantenido una relación cordial, si han evitado hablarse, todo suma. En el caso de Kerem y Ande siempre han mantenido una postura, digamos, neutral. No han hablado mal el uno del otro, pero tampoco han mostrado ningún tipo de afecto. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Fue una respuesta directa a Ande? ¿O simplemente Kerem compartiendo una foto suya? Mi opinión personal, y esto es solo mi opinión, es que probablemente no fue una respuesta directa. Creo que Kerem es un hombre inteligente y probablemente no querría caer en el juego de las indirectas. Sin embargo, no podemos descartar que la foto tuviera algo de intencionalidad. Quizás simplemente quiso demostrar que está bien, que sigue adelante con su vida, y que, bueno, sigue siendo Kerem Bürsin. Pero lo importante aquí es que Kerem, con esa foto, logró lo que quería, llamar la atención. Generó conversación. Y seamos honestos, nos dio un buen momento a todos. ¿A quién no le gusta ver a Kerem Bürsin sin camiseta? A nadie. Y por supuesto, la foto nos recordó lo guapa que es Ande. Ambos son unos profesionales. Y la farándula es así. Siempre hay que mantener el interés del público. En resumen, Kerem respondió o no respondió a Ande. Mostró su cuerpo y, ¡guau! La foto causó sensación. El misterio sigue abierto. ¿Fue una indirecta? ¿Una casualidad? ¿O simplemente Kerem siendo Kerem? Y ahí lo tienen, amigos. Un análisis detallado de la respuesta de Kerem Bürsin, o no respuesta, a Ande Erçel. Espero que les haya gustado este vídeo, que se hayan divertido, que hayan disfrutado del chisme y sobre todo, que se hayan deleitado con la imagen. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, por ver este vídeo hasta el final. Muchas gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que fue una respuesta directa? ¿Creen que fue una casualidad? ¿Qué les pareció la foto? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Y por favor, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao. Y bueno, gente. Como les prometí, vamos a sumergirnos aún más en este jugoso tema. Ya hemos repasado los hechos, analizado las fotos y debatido sobre las posibles intenciones. Pero, ¿qué más podemos sacar de todo este asunto? Mucho, créanme. La farándula turca, como cualquier otra, es un universo lleno de secretos, estrategias y muchos cuerpos esculturales. Asterisco asterisco profundizando en el contexto, la historia detrás de la ruptura asterisco asterisco. Antes de seguir, es crucial recordar el contexto de la separación. Love is in the air fue un éxito rotundo, catapultando a Kerem y Ande a la fama internacional. Su química era innegable y el público se enamoró de ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Las revistas del corazón se llenaron de fotos de la pareja, y los fans soñaban con un final de cuento de hadas. Pero como suele suceder, la presión de la fama, las agendas apretadas y, quizás, el desgaste natural de la relación, terminaron por pasar factura. Los rumores sobre las razones de la ruptura fueron variados, desde infidelidades hasta diferencias creativas, pasando por la imposibilidad de conciliar sus carreras. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo, la vida personal y profesional a menudo se entrelazan de manera compleja. Asterisco asterisco el papel de las redes sociales, el nuevo campo de batalla asterisco asterisco. Después de la separación, las redes sociales se convirtieron en el nuevo campo de batalla.
Los fans desconsolados buscaban respuestas, analizaban cada publicación y comentaban cada movimiento. Las indirectas, los mensajes subliminales y las fotos cuidadosamente elegidas se convirtieron en el pan de cada día. En este contexto, la foto de Ande con ese vestido que dejaba entrever su figura, fue interpretada como una clara provocación. ¿Era un mensaje para Kerem? ¿Una forma de mostrar lo que se había perdido? ¿O simplemente una foto más, destinada a sus seguidores? *** El análisis de la foto de Kerem, más allá del cuerpazo ***. Y entonces llegó la respuesta de Kerem. La foto en la playa sin camiseta con el sol poniéndose, un clásico. Pero, ¿qué significaba realmente? El entorno la playa es un lugar de relax, de libertad. Es un escenario perfecto para mostrar una imagen de calma y bienestar. ¿Quería Kerem transmitir esa sensación? Quería demostrar que estaba disfrutando de su vida, sin importar lo que pasara. La pose, aunque aparentemente casual, estaba cuidadosamente estudiada. El ángulo, la luz, la expresión facial, todo contribuía a la imagen de un hombre atractivo y seguro de sí mismo. ¿Era una pose para atraer la atención? ¿Una forma de proyectar una imagen de éxito y felicidad? El timín la publicación de la foto coincidiendo con la de Ande, fue un factor clave. ¿Fue una coincidencia? ¿O Kerem había estado esperando el momento oportuno para responder? En el mundo de la farándula, el timín es crucial. N movimiento en falso puede ser fatal. El contexto histórico recordemos que tanto Kerem como Ande son profesionales. Ambos saben cómo funciona el juego de la fama. Han sido figuras públicas durante años, y saben cómo manejar los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Estaba Kerem simplemente siguiendo el juego? ¿O había algo más? Las posibles interpretaciones. ¿Qué quería decir Kerem? Aquí es donde entran las interpretaciones. Como dije, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Pero aquí les dejo algunas posibles interpretaciones. La negación Kerem podría estar negando cualquier tipo de respuesta. Simplemente está mostrando su vida, sin importar lo que Ande haga o diga. La competencia Kerem podría estar compitiendo con Ande. Demostrando que él también está bien, que también tiene éxito, y que sigue siendo atractivo. La indiferencia Kerem podría estar demostrando indiferencia. Simplemente está viviendo su vida, sin preocuparse por lo que Ande piense o haga. El juego Kerem podría estar jugando con los medios de comunicación y las redes sociales. Generando interés, atrayendo atención, y manteniendo su nombre en la conversación. El poder de la imagen, más allá de las palabras En el mundo de la farándula, la imagen es fundamental. Una foto puede valer más que 1000 palabras. Kerem, al publicar esa foto, logró captar la atención de todos. Generó debate, despertó curiosidad y, sobre todo, nos regaló un buen momento. ¿Pero qué significa esto para el futuro de Kerem y Ande? ¿Se reconciliarán algún día? ¿Seguirán lanzándose indirectas a través de las redes sociales? La verdad es que solo el tiempo lo dirá. La importancia de la privacidad, ¿hasta dónde debemos meter la nariz? Finalmente es importante reflexionar sobre el papel de los fans y los medios de comunicación en este tipo de situaciones. ¿Hasta dónde debemos meternos en la vida privada de las celebridades? ¿Es justo analizar cada uno de sus movimientos? ¿Debemos especular sobre sus intenciones? La respuesta es compleja. Por un lado, los fans tienen derecho a estar interesados en la vida de sus ídolos. Por otro lado, las celebridades tienen derecho a su privacidad. Encontrar el equilibrio es fundamental. Conclusión, el misterio continúa En resumen, la supuesta respuesta de Kerem a Ande a través de esa foto, generó un gran revuelo. ¿Fue una indirecta? ¿Una casualidad? ¿O simplemente Kerem siendo Kerem? El misterio sigue abierto.
Lo que sí es seguro es que la farándula turca, con sus dramas, sus romances y sus cuerpos esculturales, sigue siendo un tema de conversación apasionante. Y como siempre, nosotros estaremos aquí para analizarlo, debatir y, sobre todo, disfrutar del espectáculo. Y eso es todo, amigos. Espero que este análisis más profundo les haya gustado. Recuerden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y no olviden dejar sus comentarios, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que fue una respuesta directa? ¿Qué les pareció la foto? Los leo.